La Segunda Guerra Mundial había finalizado y sus marcas sobre el Japón eran muy evidentes. El país había sufrido una gran derrota en aquella conflagración bélica y atravesaba una difícil situación económica y social. Algunos países latinoamericanos abrieron sus puertas a la inmigración japonesa en aquella época. Las autoridades del país asiático cabildearon la apertura ante los gobiernos de Brasil, Perú, Argentina, México y Bolivia. República Dominicana también estuvo en la agenda nipona. A mediados del mes de octubre de 1954, visitó la República Dominicana el señor Tsukasa Ugetsuka, un prestigioso representante, diputado, quien era entonces presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Japón. Conversó con el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien se mostró interesado en acoger en el país a inmigrantes japoneses. Relata el historiador Alberto Despradel en su libro La migración japonesa hacia la República Dominicana. A bordo del transatlántico Brasil Maru llegó la primera ola de inmigrantes japoneses a República Dominicana. Corría julio de 1956 y se trató de un grupo de 28 familias que en total sumaban 185 personas, en su mayoría agricultores. Aquel tiempo todavía Japón acaba de terminar de guerra, no estaba muy bien todavía. Y para mucha familia y no podía comer bien. Y bueno, nosotros también estaba como condición no estaba bien. El primer grupo fue asentado en Dajabón, de manera específica en el paraje La Vigía. Ahí había todo, ahí estaba cama, colchón, todo ahí, y de la cocina de la nave, hasta carbón estaba ahí. Las autoridades dominicanas se habían comprometido a otorgarles algunas facilidades a los inmigrantes japoneses. Nuestro gobierno podría concederles tierra en cantidad suficiente para sus labores agrícolas, una casa adecuada, las semillas que necesiten para sus cultivos, implementos de labranza para iniciar sus labores y, adicionalmente, servicios educativos y sanitarios, comunicaba el gobierno dominicano al japonés de manera oficial. Además, Trujillo se comprometía a exonerar de impuesto a los equipos que trajeran para los trabajos agrícolas y se comprometía a conceder un subsidio de 60 centavos diarios por persona hasta que las tierras produjeran. En la actualidad, 60 centavos de aquella época equivaldrían a alrededor de 155 pesos. Es decir, una familia de 4 miembros recibía el equivalente a 620 pesos por día. Los inmigrantes japoneses siguieron llegando hasta 1959, cuando finaliza el programa de inmigración puesto en marcha. En julio de 1956 fueron asentados 185 en La Vigía en Dajabón. En octubre del mismo año fueron asentados 157 entre Constanza y Pepillo Salcedo. En diciembre de 1956 también fueron establecidos 68 en Constanza. En marzo de 1957, La Vigía recibió 151 y en noviembre del mismo año llegaron 61 a Plaza Cacique en Bauruco. Para diciembre de 1957 fueron asentados 150 en Duvergé
En enero de 1958, Jarabacoa y Duvergé recibieron 88. En mayo de ese mismo año, en Aguas Negras de Pedernales, se asentaron 157 y en junio llegaron otros 174 inmigrantes japoneses a Aguas Negras y La Altagracia de aquella provincia fronteriza. En junio de 1959 fueron asentados 92 entre Constanza, La Altagracia, Pedernales y Plaza Cacique, Bauruco. Aunque muchos de ellos enfrentaron asentamientos imposibles, los de la región de Constanza y Jarabacoa probaron ser magníficos hortelanos, relata el historiador C. Harvey Gardiner en su libro La política de inmigración del dictador Trujillo. El historiador se refiere a que muchas de las familias de inmigrantes japoneses fueron establecidas en asentamientos imposibles. Se trataba de tierras inhóspitas y sin agua, que cultivarlas se hacía muy difícil. Me iba a Duvergés y por allá no podía sembrar, porque en Neiva habían muchos, como tierra, sarado, ¿no? No se puede sembrar. Y Duvergé, y mucho piedra, nada más piedra, y no puede sembrar tampoco. Ello empujó a que muchos se reubicaran en Constanza y Jarabacoa, tierras que proyectaban un futuro mejor. Choco Waki es una inmigrante japonesa que llegó a República Dominicana en octubre de 1956 como parte del segundo grupo de 157 de connacionales japoneses. Su familia tuvo la suerte de ser asentada en las productivas tierras de Constanza. Vino en compañía de su esposo, 2 hijos y 2 cuñados. A su llegada tenía 26 años. Salió periódico de allá, como República Dominicana estaba buscando a la inmigrante y cada familia entregaba 300 tareas de tierra. Y entonces nosotros pensamos, bueno, 300 tareas son grandes, allá en Japón tierra muy poco, ¿no? Y entonces, vámonos allá. Choco Waki recuerda que asentarse en tierras dominicanas fue duro para ella y su familia. No imaginaban que tendrían que luchar para cambiar costumbres. Con el tiempo lo han logrado y hoy es normal el consumo de flores y vegetales. En un periodo breve, los japoneses enriquecieron la dieta de miles de dominicanos con productos tanto nuevos como superiores, relata el historiador C. Harvey Gardiner en su libro La política de inmigración del dictador Trujillo. Mi esposo siempre le gustaba sembrar flores y algunos vegetales nuevas, ¿no? Por ejemplo, como antes no había ni Japón casi, brócoli, coliflor, esa cosa. Y compró Japón semillas de esa cosa y trajo aquí y sembró. Pero como gente de aquí todavía no sabían cómo usar, por ejemplo, comer esa vegetal, ni no tenía mucho acostumbrado a comprar flores. Y mi esposo sembró muchas flores y fueron a vender a Santo Domingo, pero no se vendía nada. Y mi esposo, por pique,
no se vendía nada. Y llevaron marecón y se botó todos. Y así que llegaba sin ni un centavo. Pero no todos pudieron vencer los obstáculos. Ante las condiciones de sus tierras, muchos se regresaron a Japón o se fueron a países como México, Perú, Brasil o Argentina. De los 1.321 japoneses que llegaron a República Dominicana entre 1956 y 1961, solo permanecieron en el país 272. Entre 1952 y 1957, las mayores inmigraciones japonesas a América se registraron en Brasil, 19.391 emigrantes, Paraguay, con 2.936, República Dominicana, 781, Argentina, 389, Bolivia, 378, Perú, 90, México, 73, Venezuela, 42, Colombia, 32, y Hideko Miyanoaki fue del primer grupo que el gobierno asentó en la Vigía de Dajabón en julio de 1956. Entonces tenía 12 años y vino al país con sus padres, 3 hermanos y un tío. De la Vigía se fue a vivir a Atomayor. En la actualidad reside en Constanza. Cuando nosotros llegamos a Japón casi no había vegetales. Cuando fue al mercado de Japón, poca cosa vegetales. Mi mamá no haya que va a preparar un plato. Entre los inmigrantes japoneses también llegaron expertos pescadores. Fueron ubicados en la bahía de Manzanillo, en la provincia de Montecristi. Con ellos, las esperanzas estaban cifradas en desarrollar la industria de harina de pescados para la ganadería y la avicultura y desarrollar la industria pesquera. Los pescadores trajeron con ellos botes, motores diésel y eléctricos y una máquina para la elaboración de la harina de pescado. Pero la esperanza se desvaneció en poco tiempo. Los pescadores no vieron posibilidad de desarrollar la pesca como industria y se regresaron a su país. Sin embargo, la contribución de los inmigrantes japoneses y sus descendientes al desarrollo del país es reconocida en otras áreas. Gran parte del desarrollo agrícola de nuestro país se lo debemos propiamente a los inmigrantes, tanto japoneses como españoles. Por un buen tiempo, la comunidad japonesa se mantuvo cerrada al cruce con otros grupos. Con el discurrir de los días, la realidad es otra. En un principio, ellos eran muy cerrados entre ellos como grupo. Todo lo que hacían era, si se habían amoríos, tenía que ser dentro de su propia raza. Pero al cabo del tiempo esto no ha sucedido, esto no se ha mantenido. Al cabo del tiempo, la colonia japonesa que progresó y ha progresado y sigue progresando económicamente aquí en Constanza, pues ya ellos están mezclados con los dominicanos. Los descendientes de los japoneses que vinieron se casaron con dominicanas. La inmigración japonesa y sus descendientes ya no solo se dedican a la agricultura, hoy participan de las más variadas actividades. Unos son agrónomos, otros son ingenieros, otros son técnicos, otros son odontólogos, otros son médicos. Chokowaki no se arrepiente de aquella travesía con su familia. A Japón solo ha vuelto una vez desde su llegada a Santo Domingo en octubre de 1956. Aquí echó raíces, goza de 7 nietos y 5 bisnietos.
dominicana, ya. Sí. Bandera dominicana, sí. Y por la mañana desayuno, también como dominicana, yuca, plátano, salami, huevo. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.